Bueno, agradecer y reconocer también el aporte que hace esta organización. En el pasado también tuve la oportunidad de colaborar con algunos de los proyectos que se hacen, especialmente en los barrios más discriminados, más excluidos de nuestra población, y eso hizo pues que desde hace mucho tiempo también desarrollara personalmente y políticamente también el partido pues una gran sensibilidad por las problemáticas que afectan a la población de niños y jóvenes de nuestro país. Especialmente nosotros somos un partido comprometido con la lucha contra la desigualdad y la exclusión, ¿verdad? Y creemos que si no combatimos la pobreza y la gran desigualdad que existe en nuestra sociedad, difícilmente vamos a poder garantizar mejores condiciones de existencia como la merecen nuestros niños, niñas y adolescentes en el país. Entonces, concretamente en esta campaña hemos estado hablando de medidas muy concretas para combatir la pobreza, para garantizar la universalización del cuidado, que hoy no está garantizado, ¿verdad?, bajo un sistema público como merece también la niñez, de calidad y atención. Hemos aprovechado la campaña también para hablar de la necesidad de mayor inversión en educación en el país, que hoy ni siquiera se garantiza el 8% constitucional que está, y creemos que más bien es una necesidad de aumentar pues ese presupuesto que existe. La necesidad también de enfrentar la política de recortes que se vienen implementando y que afectan especialmente a la niñez. Hoy instituciones como el PANI reciben un presupuesto muy por debajo del que ya de por ley de por sí deberían de recibir, ¿verdad? El 7% que les corresponde de reintegro por el impuesto de ventas, y eso expresa también a nivel de las políticas públicas la falta de priorización en los intereses y necesidades de los niños, niñas y adolescentes. Concretamente hemos planteado la necesidad de centros y guarderías públicos 100% financiados por el Estado. Hoy el esquema de red de cuidado que existe es insuficiente, no alcanza a la mayoría de la población, ¿verdad?, especialmente la población en pobreza extrema. Creo que la cobertura anda por debajo del 14%, y es una necesidad no solo para garantizar el cuidado que requiere esa niñez, sino especialmente también para garantizar la independencia económica y material de las mujeres que no pueden incorporarse al mercado de trabajo, pues porque tienen bajo su responsabilidad el cuidado de la niñez y la adolescencia. Hemos hablado también de la necesidad de mayor financiamiento, de implementar políticas que garanticen realmente que los niños, niñas, adolescentes, especialmente sus madres, puedan salir de los círculos de violencia, ¿verdad? Hoy existen medidas de protección que son claramente insuficientes porque no se garantiza el sustento económico, material de estas familias, albergues para que estas familias puedan salir de los círculos de violencia. Entonces, cuando hemos acompañado muchas de estas situaciones, lo más difícil para muchas de esas familias dar el paso y romper con ese círculo de la violencia es la dependencia patrimonial que existen, especialmente sobre los hombres, jefes de hogar, ¿verdad?, que se imponen sobre la base de esa realidad. Entonces, concretamente partimos de eso, de medidas muy concretas que combatan la desigualdad, la pobreza en el país, y que pongan en el centro del financiamiento público, del aseguramiento de servicios públicos, los intereses de los sectores más vulnerables, especialmente de las mujeres y sus hijos e hijas, que son lamentablemente los más golpeados y los más discriminados en esta sociedad. En el país hay efectivamente una gran problemática que no tiene que ver necesariamente con el marco sea muy amplio, sino con que no hay mucho sustento económico. Por ejemplo, cito un caso muy concreto: se acaba de aprobar la ley de relaciones impropias, y justo después de la aprobación de esa ley nos encontramos casos como el de Crisley, esta muchacha en San Carlos que murió a manos de la persona que sistemáticamente fue su abusador, su violador durante mucho tiempo, y eso era algo conocido, ¿no?, en el barrio, en la comunidad, por sus familias. ¿Y qué es lo que nos expresa eso? Que mientras haya, por ejemplo, una dependencia patrimonial, no se asegure el sustento de muchas de esas familias, pues obviamente que eso hace que la niñez y la adolescencia, especialmente casos como el de esta muchacha, pues sean sumamente vulnerables. Citaba el caso de la ley de prevención o de lucha contra la violencia doméstica. Ahora cerca de 132 medidas de protección diarias. La mayoría de femicidios o asesinatos que se cometen contra los niños son por personas que viven dentro de su núcleo familiar directamente, personas ya con antecedentes de denuncias, y no hay mecanismos reales de protección. De personas que viven en situación de violencia, ¿verdad? Hablábamos de los albergues, del sustento económico, de garantizar ingresos o ayudas muy concretas para estas familias que son realmente suficientes, y eso hace que no se rompa con los círculos de la violencia.
Hemos hablado del problema que hay no solo de financiamiento, también de serias trabas burocráticas en el funcionamiento de instituciones como el PANI, ¿verdad? En sus albergues, en sus oficinas regionales, ¿verdad? Donde hay falta de personal, falta de recursos, una ejecución muchas veces tardía de esos presupuestos, extemporánea también, que se hace un poco corriendo hacia el filo de los meses de noviembre y diciembre para terminar con las ejecuciones y no sobre la base de una planificación y una priorización de las necesidades. Entonces partimos de eso, ¿no? Es decir, de que haya más inversión, mucho más planificada, poniendo en el centro la protección real y concreta de esos derechos, ¿verdad? Y hacer posible pues que esas leyes se puedan cumplir, que son, algunas de ellas son correctas, las compartimos, creemos que es un avance, ¿verdad? Mencioné dos casos muy concretos, pero eso requiere de mayor inversión para que sean leyes realmente efectivas y que no queden únicamente como buenas intenciones escritas en un papel que lamentablemente no solucionan el problema concreto. Bueno, primero ya hay una obligación legal del gobierno central de trasladar el 7% del impuesto sobre las ventas a el PANI desde su ley de creación y eso no existe. La inversión creo que anda por debajo del 1%. Hubo una obligación legal ya solo el año pasado, ¿verdad? Que los tribunales obligaron al propio gobierno a hacerlo. La Asamblea Legislativa desconoció este mandato, ¿verdad? Y aplicó un recorte de más de 40.000 millones de colones. Entonces ya de entrada hay una obligación legal de darle sustento económico a esos recursos. Creemos que en el país hay medidas también que se pueden tomar para enfrentar la crisis fiscal que se vive y que centralmente golpea a los sectores más vulnerables. Hemos hablado del tema de la gran evasión fiscal que existe, ¿verdad? Solo en renta se va a cerca de un 6% del Producto Interno Bruto, es decir, que son grandes contribuyentes porque los empleados públicos como yo que tenemos que rentarnos aplican la rebaja inmediatamente de la planilla si no tenemos margen de no tributar. Hemos puesto en la discusión y somos el único partido que ha colocado en la discusión el tema de la deuda en este país, ¿verdad? Solo en el caso del gobierno central estamos hablando de cerca de 3 billones de colones que están destinados a pagar los intereses de una deuda que se basa en la especulación financiera, en el chantaje de grandes acreedores, ¿verdad? Que se valen de la situación fiscal del país para imponer la compra de bonos a tasas de interés sumamente onerosas y creemos que tiene que haber una suspensión inmediata de los pagos de esa deuda, priorizar la inversión en salud, en educación, vivienda, en atención de la niñez y una auditoría ciudadana donde organizaciones como esta y otras organizaciones sociales y populares pues puedan determinar cuáles fueron los destinos de esa deuda, cuánto de eso ya inclusive fue pagado, cuánto se gastó en corrupción, ¿verdad? Y que pongamos en el centro las necesidades que tiene la población y no la de los grandes acreedores que hacen negocios muy lucrativos con los bonos de la deuda, no solo interna, sino también externa. Entonces creemos que sí hay fuentes de financiamiento, pero eso implica tomar decisiones políticas y poner en el centro no los grandes intereses económicos, sino los intereses más sentidos y más urgentes de nuestra población. Bueno, primero hablábamos del tema de la inversión, creemos también que hay que dar participación real, ¿verdad? Muchos de esos espacios que se han creado, que fueron creados como espacios de consulta, de atención, de participación, se han convertido en cualquier otra cosa menos que eso, ¿verdad? Lo vemos muchas veces que son la promoción de actividades culturales, recreativas, que son importantes, ¿verdad? Pero el centro no es eso, creemos que hay que dar una participación real a las familias y especialmente a las niñas que tienen mucho que aportar y donde lamentablemente se les invisibiliza como sujetos políticos, también como tomadores de decisión y lo vemos hoy en los grandes temas nacionales. Por ejemplo, hay un gran debate sobre el tema de la educación sexual, por ejemplo, niños, niñas y adolescentes. Hay una presión muy grande de las distintas denominaciones religiosas por la eliminación de la educación sexual, de los pocos avances que el país ha tenido en esa materia y creemos que quienes deberían de hablar primero son los niños, niñas y adolescentes que están en las escuelas, ¿verdad? Donde se les obliga a portar un uniforme, pero se deja esa decisión en sus familias sobre si tienen o no que tener acceso a educación sexual integral. Entonces nosotros sí creemos en la necesidad de que haya educación integral para la niñez, la adolescencia, el que al final se les den todas las herramientas para que ellos puedan decidir conforme a los criterios que les parezcan más convenientes, ¿verdad? Sean criterios de una moral religiosa o criterios científicos, laicos y demás, pero al final defendemos el poder de decisión sobre la base de la información y la educación y eso hoy no está garantizado en nuestro sistema educativo y lo vemos en un tema tan concreto como la educación para la sexualidad. Primero, nosotros hemos hablado en nuestro programa de lo que llamamos los consejos democráticos o populares de base y demás. Entonces, lamentablemente, la ciudadanía de este país en este y muchos otros temas se ve
en medio de profundas trabas burocráticas que no permiten que se garanticen efectivamente sus derechos. Por ejemplo, ¿quién mejor conoce las necesidades de inversión que hay en una comunidad en concreto? La gente que vive ahí, que trabaja ahí, que es la que debería determinar cómo se invierten esos recursos, no solo desde el gobierno central, sino los propios recursos que ejecutan los municipios. Entonces, nos ha vendido un esquema de participación donde, en última instancia, la opinión que se impone no es la opinión directamente de los beneficiarios directos o los afectados directos de esas decisiones, sino de entes que planifican su labor bajo otros criterios políticos o burocráticos. Entonces, creemos que eso tiene que cambiar, ¿verdad? Es decir, y lo vemos en muchas instancias, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de los comités de la persona joven. Es decir, que ya de entrada la presidencia de esos comités viene impuesta por arriba por los consejos municipales con criterios políticos y muchas veces clientelares, ¿verdad? Entonces, todos esos mecanismos creemos que sí requieren una profunda reforma en el país para garantizar una participación efectiva, real y que no más bien terminen siendo pues un mecanismo, un botín político que se reparte en las distintas organizaciones cada vez que vienen los ciclos electorales. Sí, por supuesto. Es decir, en mi propia experiencia laboral, como decía, yo soy docente y gran parte de mi propia lucha como educador es porque se garantice la participación real de la población estudiantil, ¿verdad? Sí, no solo los espacios formales, por ejemplo, en los colegios se elige formalmente un gobierno estudiantil, pero cuando hay que tomar las grandes decisiones de los colegios, de quién va a invertir la junta, de cuáles son los reglamentos que se van a crear, los últimos que son tomados en cuenta son directamente los más afectados, ¿verdad? Entonces, en mi propia práctica es contra lo que he venido luchando y pues por supuesto que desde el gobierno o desde la Asamblea Legislativa también, en el caso de obtener representación parlamentaria, será una lucha fundamental, ¿verdad? Porque la gente que vive los problemas día a día y especialmente los niños, niñas y adolescentes que son sujetos de derechos políticos también, pues sus opiniones sean determinantes en el acontecer y hoy eso no ocurre, ¿verdad? Lo puedo decir con toda claridad, en el Ministerio de Educación Pública no ocurre, ¿verdad? Es decir, antes hay una serie de decisiones que toman los directores, las juntas de educación, los supervisores, pero la población estudiantil es la última que es tomada en cuenta, ¿verdad? Entonces, obviamente que sí creemos en esa participación. Bueno, primero, esa desigualdad también que se expresa no solo entre lo rural y lo urbano, se expresa también por el origen étnico, la nacionalidad. Nosotros somos un partido que viene organizándose junto a trabajadores migrantes, especialmente en la zona norte de nuestro país, ¿verdad? Donde no solo el caso que seas mujer, si sos niña y especialmente migrante en este país, te da una condición de mucho mayor vulnerabilidad, de mucho mayor exposición. Entonces, por ejemplo, hemos hablado concretamente del reconocimiento de todos los derechos políticos, económicos y sociales de la población migrante en este país, indistintamente su condición migratoria, la regularización de todos estos sectores para que puedan ser tratados en las mismas condiciones jurídicas y sociales en nuestro país que hoy no existe, ¿verdad? Es decir, para que una persona migrante pueda regularizar su situación estamos hablando de trámites que superan los $1000 entre este país y los trámites que tienen que hacer en Nicaragua. Hemos hablado también de cambios en el modelo económico del país, ¿verdad? En el campo lo que hoy se impone es la lógica del agronegocio, de la expansión piñera, la expansión bananera, que son modelos concentradores de la riqueza, expulsores de la tierra centralmente de quien la trabaja, y hemos colocado la necesidad de una profunda reforma agraria en el país que garantice que la tierra esté en manos de quien la trabaja y que centralmente la tierra esté para garantizar la soberanía alimentaria y no la agricultura de exportación, que es hoy lo que concentra cerca del 63% de la tierra productiva en el país. Hemos hablado también de superar las brechas educativas que hay en el país, en el marco de mayor inversión en educación y de garantizar la universalización de servicios educativos que hoy no están garantizados.